Amigos, bienvenidos a Leer es un placer. Hace unas semanas les presenté a una persona muy grata, Joaquín Bello, que habló del ajedrez y sabía lo que decía. Fue un programa para mí muy interesante y le pedí que por favor que preparase algo sobre los personajes que tenían algo que ver con ese juego tan hermoso que es el ajedrez. Hoy voy a dedicar el programa a él y entonces lo primero que voy a hacer a ustedes es ofrecer el dato de siempre, los libros que se han vendido más esta semana. Después conocerán ustedes las novedades, conocerán el libro que recomienda el tendero librero que hoy es tan amable de recibirnos y al final pues les despediré. Pero ahora vamos a ver esas novedades y después estaremos con Joaquín. Adelante en la información. De las últimas novedades llegadas, tenemos publicado en Espasa Calpe Salvaje Oeste por Juan Tallón, que es un orensano que, aunque ahora mismo no reside en nuestra ciudad, trabajó y escribió durante bastante tiempo. Salvaje Oeste de Juan Tallón es una novela en la que políticos, empresarios, periodistas, banqueros e intelectuales se parecen y al mismo tiempo no se parecen a ninguna persona, pero sus historias son el retrato de una época marcada por el control absoluto que ejercieron las élites de la sociedad. De Puria Meixide, Claro de Lúa, publicado en Xerais, es una novela que se desarrolla a comienzos del siglo XIX, donde la vida transcurre lentamente en la vida mariñeira de La Guardia. Y Las hijas del agua de Sandra Barneda es una novela que se desarrolla en Venecia y en el año 1793, en la que desde los palacios de la Venecia del siglo XVIII se desarrollan historias de intriga y de amor. Joaquín Bello, gracias por haber venido al programa y la última vez que estuvo, la primera y última vez que estuvo, hablamos de muchas cosas, o habló de muchas cosas y le pedí que lo trasladáramos la afición del ajedrez a personas. A personajes famosos. A personajes famosos. Y entonces espero que hoy me apabulle con una serie de informaciones gratas e interesantes. Me iba a hablar antes de Leer es un placer y estabas haciendo algo que me ha gustado. ¿Era? Es que el programa suyo es Leer es un placer. Y para mí el leer me lleva al conocimiento. Y al tener conocimiento puedo divulgar. Y al divulgar a las personas, sean hombres, mujeres o niños, a la cultura en general, nos hacemos todos iguales. Muy bien, pues venga, vamos al tema de hoy. La petición que me hizo en el último programa, he estado buscando en bibliografía y en varias citas y he hecho unos pequeños capítulos, ¿no? Y entonces, en personajes famosos, he empezado por guerreros, y dentro de los guerreros tenemos a Alejandro Magno, que por la teoría que habíamos hablado en el último del origen del ajedrez, al venir por Rusia y demás, pues pensamos que Alejandro Magno fue uno de los que trajeron el ajedrez de Europa. Hablamos de Carlomagno también, hablamos de Don Juan de Austria, que habíamos comentado, no sé si la anécdota de que al ganar la batalla de Lepanto, pues se celebró la primera partida de ajedrez viviente que conocemos, que hay referencias de ella. Tenemos a Espartero, tenemos a Napoleón, tenemos al general Murat, que jugó muchas partidas, y ya en estos últimos tiempos uno de los famosos es el Che Guevara. Dentro de los escritores tenemos a Balzac, tenemos a Ian Fleming, tenemos a Goethe, a Ibsen, a Larra, a Nabokov, a Walter Scott, a Shakespeare. Shakespeare lo habíamos comentado con la anécdota del conde de Gondomar, ¿no? con Middleton, ¿no? Pero he encontrado una referencia que el pintor Carl von Mander de 1548 a 1606 ha pintado un cuadro con Shakespeare y Johnson jugando al ajedrez.
Ah. Un poco más tarde, a finales del 1700, antes de la República Francesa, en la Regence, ahí aparece Dumas padre, también, o Dumas, y Víctor Hugo. Eran las discusiones en la cafetería o en el café de la Regence, que es donde había las guerras. Como hablábamos en nuestra sala de juegos de los billares de Callao, que no solamente era el ajedrez, era el billar y las tertulias de todo tipo. Dentro de los músicos también tenemos partidas de Mendelssohn, de Prokofiev, de Korsakov y de Schumann. Aquí encontré menos referencia de músicos, porque la música es un poco también como el ajedrez, ¿no? Es creación, es transmisión, es así. Y dentro de los filósofos destaca Balmes, el nuestro, Diderot, Engels, Leibniz, Marx, Voltaire, Rousseau, precursor de la Revolución Francesa, y nuestro Unamuno, ¿no? Que lo vemos en Salamanca ahí tranquilamente en la Plaza Mayor, sentado delante de su café, ¿no? Dentro de los científicos tenemos a Euler, Newman, Borel y a Ramón y Cajal. Habíamos hablado de Ramón y Cajal, que había jugado 2 partidas a la ciega. O sea, jugaba al ajedrez y era un gran ajedrecista. Habíamos destacado que el jugar ajedrez a la ciega es una especialidad muy profunda para el juego. Y después tenemos ya partidas ya que existen de Oppenheimer con Einstein. O sea, estos hay bastante literatura y bastantes partidas que han jugado entre ellos. ¿De mujeres famosas tenemos también algún ahora dato? tenemos más modernas, pero tenemos una precursora que es Santa Teresa de Jesús. Ah, Santa Teresa también. Santa Teresa, tenemos referencia de Santa Teresa de Jesús en Ávila, en archivos, jugaba también al ajedrez. Dentro de los religiosos tenemos los papas todos, o muchos papas, ¿no? Inocencio X, León X, León XIII, Urbano VII, y después dentro de los religiosos, pero digamos, tenemos a Lutero, y tenemos también otro español que es San Francisco de Sales, ¿no? Dentro de soberanos también tenemos, ya vamos a pensar del siglo XIX o el siglo XX, primeros del XX hacia atrás. Sí, porque los modernos. Sí, para coger un poco. Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, Amadeo de Saboya, Carlos XII de Suecia, Enrique IV de Francia, Federico el Grande de Prusia, Felipe II de España, Francisco I de Francia, Gustavo III de Suecia, Iván el Terrible de Rusia, Luis XIII de Francia, Luis XIV de Francia, Pablo I de Rusia, y dentro de los políticos sobresalientes tenemos a Bismarck, tenemos a Fidel Castro, tenemos a Benjamin Franklin, tenemos a Lenin, tenemos a Lincoln, tenemos a Mauricio de Sajonia, a Tomás Moro, a Napoleón III, a Robespierre. Sería divertido si hubiera políticos actuales españoles que juegan al ajedrez. Sí, ¿Hay noticia de alguno? Algún político. Aquí un político que es fallecido, que era del Partido Nacionalista Gallego y que después fue Bloque, que era José Enrique Rodríguez Peña. Era un ajedrecista que jugó con el equipo del Liceo, nos desplazábamos por ahí a jugar encuentros del Campeonato de España. ¿Alguno? Otro más que fue alcalde de La Coruña, que es Domingos Merino Mejuto, fue alcalde de La Coruña primeros en los años 80, y yo creo que hay en este momento muchos políticos que vienen a los torneos, hacen los saques de honor, algunos se atreven hasta antes de empezar el saque en un torneo internacional, pues a jugar con alguno de nosotros, a hacer algunos movimientos, ¿no? O sea, pero el ajedrez está en este momento en todas las capas de la sociedad. Antes era un juego que aunque tuvo su preponderancia
y tuvo, yo creo que el esplendor fue básicamente en el siglo de oro español. Habíamos hablado de la relación del ajedrez con Cervantes, con Lope, con Quevedo, con Góngora, que habíamos comentado la poesía. Todos ellos fueron traducidos a todos los idiomas cultos europeos y por lo tanto el ajedrez ha sido traducido también a los idiomas cultos. ¿Hay alguna medida actualmente en los planes de estudio para los chavales enseñarles el ajedrez? Sí, Europa... ¿En España? En España sí, en España, lo que es que España, aunque está aprobado para ser utilizado como asignatura curricular, sí, pues básicamente el mayor porcentaje es como extra de las que se hace por las tardes, fuera sí, sí, del horario lectivo, o sea, fuera de los horarios lectivos. Aunque nosotros aquí, con la Escuela de Ajedrez del Liceo, hemos hecho un programa que se llama Aprender a Aprender, que empezamos a trabajar y fuimos los segundos en el mundo después de Israel, en empezar el ajedrez con niños de 3 a 6 años, en edad infantil. Lógicamente esos niños no saben, los niños de 3 años no saben leer, ni escribir, ni nada, entonces lo que hacemos, puzzles de piezas de ajedrez. Claro, el caballo, el alfil, las torres, pintar, para que sepan un poco los movimientos. Pintar las piezas de ajedrez, pintar el tablero, pintan sus tableros, las piezas las pintan de los colores que más les gusta, es muy bonito trabajar con niños de estas edades. Esto con los de 3 años. Los de 4 años, que ya saben las primeras letras, el ajedrez tiene solamente 8 letras, que son las columnas, de la A a la H, y tiene solamente 8 filas, que es del 1 al 8. Entonces, para los niños el contar y las coordenadas del tablero, pues una manera de conocer el nombre de cada casita del tablero. Claro. O sea, la H6 sí. es la casita H6, ¿no? Dentro de las coordenadas, o la B3 o la C2. En su aparente simpleza es muy importante. Y si a eso, a los niños le decimos, pues mira, la R es un rey, la D es una dama, la T es una torre, el A es un alfil, la C es un caballo, el P es un peón, entonces el niño aprende a leer ajedrez, porque todos los libros de ajedrez empezamos E4, C5, caballo F3, caballo C6, C3, C6, o sea que el niño aprende a leer, lo mismo que está aprendiendo a leer en el colegio, aprende también a leer ajedrez. El niño adquiere también un concepto espacial con el tablero y al inculcarle la mayúscula de la pieza, pues no solamente lo inculcamos con el castellano, sino el rey, en inglés con el king, en francés, o sea, el aprender, el tener las 8 piezas con los nombres. Dentro de poco habrá que incluirlo con el presidente de la República. Pues habrá que cambiar la figura del rey, empezar con el presidente. Y después ya los niños de 6 años, que ya mueven las piezas, y además con el sistema de enseñanza de columnas y filas, pues tenemos que los niños van progresando con un método, llevan un método que está sedimentado en sus conocimientos de niños, ¿no? Había en el movimiento de los niños, del tablero de las coordenadas, hay, digamos, magia. Uno coge la última casita y cuenta 7 hasta abajo, pero puede llevar distintos caminos. Siempre son 7 casitas. O sea, no es la línea recta. Y dentro del cálculo, ahí empieza el niño a calcular, tenemos los movimientos de las piezas, y entonces los niños aprenden, las letras son las columnas, los números son las filas, y entonces los niños aprenden a qué pieza está de inicio, en qué casilla, cuál puede ir. Los peones,
el caballo, en el movimiento, y entonces ellos, el rey se mueve en columna, en fila y en diagonal, una sola casita. La dama se mueve en fila, el más en difícil columna. de explicar será el caballo. El caballo para ellos es el más difícil, pero tenemos unas técnicas de enseñanza para el movimiento del caballo, que es el vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o la L, o las notas musicales. O sea que entonces el niño absorbe también el movimiento del caballo. Lo más difícil para él es cuando empezamos a trabajar ya con el cálculo y el espacio. O sea, ellos una jugada la ven, o cómo pueden capturar una pieza u otra pieza, pero no ven que puedes dar un jaque y después comer una pieza o capturar una pieza. Ven el jaque, pero no ven la segunda. Entonces, este paso lo van ellos asimilando. Muy bien, pues le seguiremos en otro programa, porque ha sido un placer pasar revista y conocer los temas que has seleccionado. Sí. Y yo te invito a que, porque el tiempo se nos acaba, bueno, y entonces seguiremos en otro programa. Muchas gracias Kike. Y continuamos con el programa. Vale. Uno de los libros más vendidos de los últimos días es la última edición de Fariña, que esta vez está en castellano y en gallego, pero nos sorprende el que la edición de Fariña en Ediciones Xerais está siendo otra vez un libro sumamente vendido. De Fred Vargas, su última novela es Cuando sale la reclusa y está publicado en Ediciones Siruela. Y por supuesto la desaparición de Stephanie Meyer, de Joe Dicker, que he publicado en Alfaguara, que vuelve a ser uno de los libros más vendidos de esta semana. Fairy Tail sigue creciendo, es una de las nuevas obras del manga joven, y es una de las obras que quizás mejor ha desarrollado todas sus líneas paralelas. Hace unos meses sacó el manga Zero, Fairy Tail Zero, en el cual nos contaba un poco la prehistoria, la historia anterior de la academia, y ahora están empezando a sacar los nuevos tomos independientes con historias inconclusas, con historias independientes, donde se aborda un poco el pasado de cada personaje. A la par, la historia ya lleva 63 volúmenes publicados en España, 72 en Japón. La historia sigue creciendo y se está convirtiendo en uno de los mangas de referencia en este tramo de década. Y dentro de los álbumes para niños y para jóvenes tenemos El país de los monstruos, donde en un libro terrorífico se mira, se busca y se encuentran monstruos para contar. Amigos, llegamos al final del programa. Gracias por la atención que nos prestan. Recuerden que Leer es un placer, es un programa que produce Telemiño en la ciudad de Las Burgas. Concretamente lo hacemos aquí en los salones del Liceo de Orense, que, como dicen, y es verdad, es la organización cultural de más prestigio de la capital. El programa se puede ver también a través del canal 133 de R Televisión. Y si no tienen ustedes esa posibilidad, ponen ustedes en internet telemino.com y allí estamos. Gracias por la atención. Este fue un programa más de Leer es un placer. Gracias por su atención.